Antes de comenzar, si te interesa comprender las historias bíblicas más allá de la superficie y descubrir su significado profundo, suscríbete al canal. Aquí exploramos la Biblia con respeto, contexto y reflexión. Imagina por un momento un edificio tan deslumbrante que no necesitaba murallas para intimidar. Bastaba con que el sol lo tocara para anunciar su presencia a kilómetros de distancia. No era solo arquitectura, era un mensaje. Un aviso silencioso que decía, aquí habita algo que no pertenece a este mundo. Ese lugar fue el Templo de Jerusalén. Durante siglos, su nombre fue pronunciado con reverencia y con temor, no porque fuera el más grande, sino porque representaba una idea peligrosa para los imperios, que existía un poder superior al oro, a los ejércitos y a los reyes. Y esa idea, tarde o temprano, siempre provoca destrucción. Pero antes de convertirse en ruinas, aquel templo fue una obra que rozaba lo imposible. Salomón no construyó un edificio religioso común, diseñó una declaración de supremacía espiritual y cultural. Tardó 7 años en completarlo, pero cada uno de esos años fue una inversión calculada para crear algo que ninguna otra nación podía imitar. No se trataba solo de tamaño o forma, sino de intención. Cada medida, cada detalle apuntaba a lo mismo: separar ese espacio del resto del mundo. Desde el exterior, el templo parecía una montaña de luz. Las piedras blancas reflejaban el sol con tal intensidad que los viajeros debían cubrirse los ojos al acercarse. No era casualidad. La luz no solo iluminaba, advertía. Decía que aquel no era un lugar ordinario. Pero lo verdaderamente impactante estaba dentro. Al cruzar sus puertas, la madera de cedro del Líbano cubría cada superficie. No era una elección estética, sino simbólica. Ese cedro representaba lo más costoso y deseado del mundo antiguo. Y sobre esa madera, el oro no aparecía como adorno, sino como piel. Oro trabajado, martillado, adherido con precisión obsesiva. No láminas frágiles, sino capas gruesas que convertían las paredes en superficies vivas, cálidas, casi respirables. Caminar por esos pasillos era caminar dentro de la riqueza concentrada de una nación entera. En el corazón del templo se encontraba el lugar más restringido, el espacio al que nadie podía acceder libremente. Allí no había ventanas ni decoraciones superfluas, solo silencio, peso y presencia. 2 figuras gigantes de querubines se elevaban con alas extendidas, formando un dosel que cubría el centro de la habitación. No estaban allí para impresionar, sino para recordar que ese espacio no pertenecía a los hombres. Debajo de esas alas reposaba el objeto más venerado de Israel, no por su material, sino por lo que representaba: el pacto entre lo divino y lo humano. Ese objeto no necesitaba ser visto para ejercer poder. Su sola existencia ordenaba la vida de una nación entera. El templo no solo albergaba símbolos espirituales, era también un depósito de tesoros inimaginables. Candelabros, recipientes, instrumentos ceremoniales, todo fabricado con metales preciosos. Cada objeto tenía una función ritual, pero también un valor económico que hoy sería incalculable. Sin embargo, para el pueblo, su valor real no se medía en peso, sino en significado. Ese edificio no era solo un centro religioso, era el corazón político, cultural y espiritual de Jerusalén. Allí se tomaban decisiones, allí se afirmaba la identidad del pueblo. Allí se sostenía la idea de que, aunque pequeños frente a los imperios, no estaban solos. Durante generaciones, ese templo fue intocable. Reyes extranjeros podían atacar ciudades, quemar campos, someter ejércitos, pero cruzar ese límite era otra cosa. Destruir ese edificio no significaba ganar una guerra, significaba desafiar directamente a la idea de que existía un orden superior al poder humano. Y durante siglos, nadie se atrevió a cruzar esa línea. Hasta que apareció un hombre que no reconocía límites. Desde el norte surgía un reino que no crecía por diplomacia, sino por aplastamiento. Un imperio que no negociaba, absorbía. Su líder no se veía a sí mismo como un gobernante más, sino como el centro inevitable de la historia. Para él, cada ciudad independiente era una provocación, cada dios ajeno, una ofensa.
Cuando ese hombre miró hacia Jerusalén, no vio un templo, vio un desafío. Vio oro que no le pertenecía, vio un pueblo que se negaba a inclinarse, vio una historia que no lo incluía como protagonista, y eso, para alguien que se consideraba invencible, era inaceptable. Lo que estaba a punto de comenzar no sería solo una campaña militar, sería una colisión entre orgullo humano y propósito divino, una secuencia de decisiones que transformarían un símbolo de fe en cenizas, y que, paradójicamente, revelarían que el verdadero poder nunca estuvo en las paredes doradas. La primera señal no fue una invasión, fue una presión lenta, constante, calculada, como una sombra que avanza sin hacer ruido, pero que inevitablemente lo cubre todo. Y Jerusalén aún no lo sabía, pero ya estaba atrapada dentro de una historia que no podría detener. El verdadero peligro nunca llega con trompetas ni con gritos de guerra. Llega con calma, con acuerdos, con promesas que parecen razonables, y Jerusalén cayó en esa trampa sin darse cuenta. Al principio la amenaza no tomó forma de soldados frente a las murallas, sino de mensajeros bien vestidos y exigencias temporales. El Imperio del Norte no pidió destrucción inmediata, pidió sumisión, tributo, reconocimiento, un precio pequeño, aparentemente, a cambio de paz. Para muchos líderes de Judá, aceptar esas condiciones parecía una decisión práctica. ¿Por qué arriesgarlo todo si bastaba con entregar una parte? El templo seguía en pie, la ciudad seguía viva, y el pueblo podía seguir con su rutina. Desde fuera, parecía una solución inteligente. Desde dentro, era el comienzo de la fractura. Cada envío de oro que salía de Jerusalén debilitaba algo más que las arcas reales, erosionaba la confianza, desgastaba la fe. El pueblo comenzó a preguntarse si aquel Dios que habitaba el templo seguía teniendo control sobre los acontecimientos, porque cuando la opresión no es violenta, suele parecer tolerable. Pero el imperio no olvidaba. Desde Babilonia, el rey observaba cada movimiento con atención quirúrgica. Para él, Judá no era un aliado menor, era una pieza inconclusa, un recordatorio constante de que aún existía un lugar que no se había rendido por completo. Y eso, para alguien que se obsesionaba con el control absoluto, era intolerable. Mientras tanto, dentro de Jerusalén, la tensión crecía. El rey local vivía atrapado entre dos fuerzas opuestas, la presión externa del imperio y el orgullo interno de un pueblo que se negaba a aceptar su condición de vasallo. Cada tributo pagado era visto como una humillación, cada exigencia extranjera como una herida abierta. Fue en ese contexto que apareció una tentación peligrosa, la ilusión de una salida rápida. Desde el sur llegaron rumores alentadores. Egipto, antiguo rival de Babilonia, parecía dispuesto a intervenir. Mensajeros hablaban de alianzas, de apoyo militar, de un equilibrio de poder que podría romper la hegemonía del norte. Para los líderes de Judá, esas palabras sonaron como agua en el desierto. La idea de liberarse sin enfrentar directamente al imperio parecía demasiado buena para ser ignorada. Pero había una voz que insistía en nadar contra la corriente, una voz incómoda, persistente, que no prometía victoria inmediata ni soluciones heroicas. Era una voz que hablaba de consecuencias, de paciencia, de aceptar un proceso doloroso pero necesario. No era una voz popular, nunca lo es. Ese mensaje advertía que el problema no era Babilonia, sino la arrogancia interna. Que la crisis no se resolvería con espadas extranjeras, sino con humildad. Que rebelarse en ese momento no sería un acto de valentía, sino de negación. Pero la historia demuestra algo con claridad brutal. Cuando el orgullo se disfraza de patriotismo, la razón suele perder. La decisión se tomó en salas cerradas, lejos del pueblo. No hubo consenso real, solo una acumulación de presiones mal gestionadas. El rey, cansado de obedecer órdenes externas y convencido de que tenía respaldo suficiente, dio el paso que cambiaría todo. La rebelión comenzó de forma simbólica, casi ceremonial. Se retiraron emblemas, se rompieron acuerdos,
se enviaron mensajes claros de desafío. No hubo batalla ese día, pero el mensaje fue inequívoco. Judá ya no se sometería. Desde Jerusalén, esa decisión se sintió liberadora. Desde Babilonia, se interpretó como una traición imperdonable. La respuesta no fue inmediata, y eso fue lo más aterrador. El imperio no reaccionó con furia impulsiva, sino con paciencia calculada. En lugar de marchar de inmediato con todo su ejército, activó una estrategia más cruel: aislar, debilitar, desgastar. Bandas armadas comenzaron a aparecer en los alrededores. No eran ejércitos formales, sino fuerzas aliadas del imperio. Pueblos vecinos que conocían bien el terreno y que tenían viejas cuentas pendientes con Judá. Atacaban aldeas pequeñas, interrumpían rutas comerciales, quemaban cosechas. No buscaban conquistar Jerusalén aún, buscaban enviar un mensaje. Cada ataque era una advertencia, cada caravana destruida, una señal de lo que vendría. El miedo se extendió como una enfermedad silenciosa. Comerciantes dejaron de viajar, agricultores abandonaron campos, la economía comenzó a asfixiarse lentamente. Y lo peor fue darse cuenta de que la ayuda prometida nunca llegó. Egipto guardó silencio, las alianzas se evaporaron, las palabras de apoyo se demostraron vacías. Judá había apostado su futuro a promesas que no tenían intención de cumplirse. Para cuando el rey comprendió la magnitud del error, ya era demasiado tarde. El imperio había terminado su preparación. El mensaje de desafío había sido recibido y archivado, y ahora la respuesta estaba en marcha. Desde el norte comenzaba a moverse una fuerza que no venía a negociar, ni a intimidar, ni a advertir. Venía a borrar un ejemplo, a demostrar que ningún templo, ninguna historia sagrada y ningún dios local estaba por encima del poder imperial. Jerusalén aún se mantenía en pie, el templo seguía brillando bajo el sol, pero esa luz ya no era señal de protección, sino un faro que anunciaba el objetivo. Y cuando el ejército finalmente apareció en el horizonte, muchos entendieron que la verdadera guerra no había comenzado ese día, sino mucho antes, en el momento exacto en que se creyó que desafiar sin preparación no tendría consecuencias. La primera visión del ejército fue suficiente para romper cualquier ilusión de resistencia rápida. Desde lo alto de las murallas, los vigías observaron cómo el horizonte cambiaba de color. No era una tormenta, no era polvo del desierto, era un mar de tiendas, estandartes y columnas de soldados avanzando con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Aquello no era una incursión, era una sentencia. El imperio no había enviado una fracción de su fuerza, había venido completo. Cada unidad se movía como parte de un organismo mayor. Ingenieros, infantería, arqueros, especialistas en asedio. No había improvisación, todo estaba diseñado para un solo propósito: encerrar a Jerusalén hasta que se quebrara desde dentro. Lo primero que hicieron no fue atacar, construyeron. Día tras día, los habitantes de la ciudad observaron cómo, alrededor de sus murallas, se levantaba otra muralla. Un anillo de tierra, madera y piedra que rodeó completamente Jerusalén. No era solo una barrera física, era un mensaje psicológico devastador. Nadie saldría, nadie entraría. La ciudad se convirtió en una jaula. Al principio muchos pensaron que podrían resistir. Las reservas de alimento parecían suficientes, las cisternas aún tenían agua, el templo seguía en pie, y con él la esperanza de una intervención divina. La fe se aferró a los recuerdos del pasado, a las historias de liberaciones milagrosas. Pero el asedio no se combate con recuerdos. Las semanas pasaron sin un solo ataque directo. No había arietes golpeando puertas ni escaleras levantándose contra las murallas. Solo espera, solo silencio, solo la certeza de que el enemigo tenía tiempo de sobra. Dentro de Jerusalén, la tensión comenzó a manifestarse en los detalles cotidianos. El pan empezó a racionarse, los mercados se vaciaron, los precios se dispararon.
Lo que antes se compraba con unas monedas, ahora requería sacrificios imposibles. El miedo no llegó de golpe, se filtró lentamente. Los rumores circularon como fuego en paja seca. Algunos aseguraban que el imperio había prometido clemencia si la ciudad se rendía. Otros decían que no habría sobrevivientes. Nadie sabía qué creer. La incertidumbre se volvió más peligrosa que el enemigo visible. El rey intentó mantener el orden, emitió discursos, llamó a la calma, prometió resistencia, pero sus palabras ya no tenían el peso de antes. Cada día de encierro erosionaba su autoridad, porque liderar en tiempos de abundancia es fácil, hacerlo cuando el hambre avanza es otra historia. Mientras tanto, el ejército sitiado perfeccionaba su trabajo. Cortaron las rutas de agua, interceptaron cualquier intento de escape, capturaron mensajeros. Jerusalén estaba completamente aislada del mundo. La ciudad comenzó a mirarse a sí misma. Conflictos antiguos resurgieron. Vecinos se acusaban mutuamente de acaparar comida. Familias discutían por porciones cada vez más pequeñas. La solidaridad inicial dio paso a la supervivencia individual. Cuando el hambre entra por la puerta, la moral suele salir por la ventana. El templo seguía siendo el último refugio emocional. Cada día, más personas acudían a orar, a suplicar, a exigir respuestas. Pero incluso allí, la atmósfera había cambiado. Ya no se pedía protección, se pedían explicaciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? ¿Dónde estaba Dios? La fe, cuando no se comprende, puede transformarse en reproche. Pasaron los meses, las reservas se agotaron, los animales desaparecieron primero, luego las semillas guardadas para futuras siembras, después cualquier cosa que pudiera masticarse. El cuerpo humano no está diseñado para largos periodos de privación, y la ciudad comenzó a mostrar signos visibles de deterioro. Niños sin fuerza para jugar, ancianos que ya no se levantaban, soldados que apenas podían sostener sus armas. Aún así, el enemigo no atacaba. Esa era la crueldad perfecta del asedio. No necesitaban arriesgar vidas, la ciudad se estaba destruyendo sola. El rey comenzó a buscar salidas desesperadas, mensajes secretos, intentos de negociación. Cualquier grieta en el cerco era una oportunidad, pero el imperio había aprendido bien su lección: no dejar puertas entreabiertas. Una noche, un pequeño grupo intentó escapar bajo la oscuridad. Fueron capturados antes de llegar a la llanura. Al día siguiente, sus cuerpos fueron exhibidos frente a las murallas. No hubo palabras, no hicieron falta. El mensaje fue claro. El tiempo siguió avanzando, lento e implacable. Cada amanecer era un recordatorio de que la ciudad seguía viva, pero apenas. Y mientras Jerusalén se consumía desde dentro, el imperio esperaba pacientemente el momento exacto en que la resistencia se convertiría en desesperación total. Porque sabían algo que la ciudad aún no aceptaba. No todas las batallas se ganan con fuerza. Algunas se ganan dejando que el enemigo se quede sin opciones. Llegó un punto en el que el hambre dejó de ser una sensación y se convirtió en una presencia constante. Ya no aparecía en oleadas ni daba tregua. Estaba en cada esquina, en cada mirada perdida, en cada paso lento por calles que antes vibraban de vida. Jerusalén seguía en pie, pero ya no era una ciudad. Era un cuerpo agotado. Las reservas se habían agotado por completo. Los mercados no cerraron porque alguien lo ordenara, sino porque no quedaba nada que vender. Las monedas perdieron sentido. El oro, ese metal que había cubierto las paredes del templo, no podía convertirse en pan. Las decisiones que la gente comenzó a tomar ya no respondían a valores, sino a instinto. Familias enteras pasaban días sin probar alimento. El silencio en los hogares se volvía insoportable. Donde antes se escuchaban oraciones y conversaciones, ahora solo había respiraciones débiles y llantos contenidos. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabían.
La ciudad estaba muriendo lentamente. El liderazgo se desmoronó. El rey, acorralado por una realidad que ya no podía controlar, dejó de aparecer en público. Sus órdenes eran contradictorias. Un día exigía resistencia, al siguiente pedía paciencia. La confianza se evaporó. Cuando el líder pierde claridad, el pueblo pierde esperanza. Mientras tanto, el enemigo no se movía. Desde las murallas, los soldados de Judá veían fogatas encendidas cada noche en el campamento imperial. Oían risas, cantos, el sonido de utensilios chocando. El contraste era cruel. Afuera había abundancia. Dentro, solo escasez. Ese contraste hizo algo devastador. Rompió la moral. Algunos comenzaron a preguntarse si rendirse no sería una opción más humana. Otros se aferraban a la idea de que resistir hasta el final era una cuestión de honor. La ciudad se dividió internamente, no con armas, sino con ideas irreconciliables. Y cuando una ciudad se divide, el enemigo ya ha ganado la mitad de la batalla. La desesperación llevó a situaciones impensables. Personas rebuscando entre desechos, puertas cerradas con cerrojos, no para proteger tesoros, sino migajas. Las calles se llenaron de figuras encorvadas, sombras de lo que habían sido. La fe también se transformó. Ya no se pedían milagros grandiosos, se pedía sobrevivir un día más, se pedía fuerza para levantarse, se pedía sentido en medio del absurdo. Muchos dejaron de ir al templo, no por falta de creencia, sino por agotamiento emocional. Orar sin respuesta visible se volvió demasiado doloroso. El tiempo perdió estructura. Los días se confundían. Solo el sonido de los cuernos enemigos o el cambio de guardia recordaba que el mundo seguía girando. Y entonces ocurrió algo que marcó el punto de no retorno. Una noche, sin advertencia, un estruendo sacudió la ciudad. No fue un ataque frontal, sino el colapso de una sección debilitada de la muralla. No era la brecha definitiva, pero fue suficiente para sembrar pánico. Los soldados corrieron a sus puestos, pero muchos apenas podían mantenerse en pie. No tenían fuerza, no tenían reservas. La defensa ya no dependía de estrategia, sino de pura voluntad. El enemigo probó la resistencia y retrocedió. No era el momento aún. Ese fue el golpe psicológico final. Jerusalén comprendió que el asedio no terminaría pronto, que el imperio no tenía prisa, que podía atacar cuando quisiera y que solo estaba esperando el instante perfecto. Esa noche, el rey tomó una decisión desesperada. Convocó a sus oficiales más cercanos y discutieron un plan que nadie se había atrevido a mencionar en voz alta. Una salida nocturna, un intento de huida, no para salvar la ciudad, sino para salvar la línea real. Creían que si el rey escapaba, aún quedaba esperanza de reorganizar resistencia en otro lugar. Era una apuesta mínima, casi suicida, pero cuando no quedan opciones, incluso las peores parecen aceptables. Mientras la ciudad dormía o fingía dormir, pequeños grupos comenzaron a moverse en silencio. Se abrieron pasajes ocultos, se evitó encender antorchas. Cada paso era una oración silenciosa. Pero el imperio ya lo sabía. Nada escapaba a su vigilancia. Cada movimiento había sido observado, cada intento anticipado. Al amanecer, la noticia se esparció como fuego: el rey había sido capturado. No hubo gritos de victoria en el campamento enemigo, no los necesitaban. La caída del líder significaba algo más profundo que una victoria militar. Significaba el colapso total del símbolo de resistencia. Jerusalén aún no había sido invadida, pero ya estaba vencida. Y lo que vendría después no sería un acto de guerra, sino un acto de ejemplo, una lección diseñada para ser recordada durante generaciones. La captura del rey no trajo alivio, trajo silencio. Un silencio espeso,
pesado, que se extendió por la ciudad como una niebla imposible de disipar. Ya no había órdenes que esperar ni discursos que escuchar. La autoridad se había evaporado y con ella la última ilusión de control. Desde las murallas, los soldados bajaron las armas sin que nadie se los ordenara, no por cobardía, sino por comprensión. Entendieron que la historia había cambiado de dirección y que resistir ya no era valentía, sino negación. El enemigo entró sin prisa. No hubo una carga masiva ni una explosión de violencia inmediata. Las puertas se abrieron y las tropas imperiales avanzaron con disciplina fría, como cirujanos entrando a un cuerpo moribundo. Sabían exactamente qué hacer y en qué orden. Primero aseguraron los puntos estratégicos, luego las casas de los líderes, finalmente el lugar que realmente importaba, el templo. Durante generaciones nadie había cruzado ese espacio con intenciones hostiles. Ahora, botas extranjeras pisaban patios sagrados sin encontrar resistencia, no porque el pueblo no creyera, sino porque estaba exhausto. Los soldados miraban alrededor con una mezcla de asombro y cálculo. Nunca habían visto nada igual. Las superficies brillaban incluso bajo la luz opaca del amanecer. El aire olía a madera antigua, a metal, a historia. Pero no había reverencia. Cada objeto era evaluado por su peso, su forma, su facilidad de transporte. Lo que había sido consagrado se convirtió en inventario. Lo que había sido símbolo, en botín. Los utensilios fueron desmontados, las piezas más grandes marcadas para fragmentarse. Las columnas decorativas, orgullo arquitectónico del templo, fueron derribadas con cuerdas y palancas. El estruendo del metal al romperse resonó por toda la ciudad, como si la estructura misma estuviera gritando. Ese sonido se escuchó más allá de Jerusalén. No era solo la destrucción de un edificio, era la demolición de una idea, la de que ese lugar era intocable. Después vinieron los objetos menores, recipientes, herramientas rituales, elementos que habían acompañado la adoración durante siglos. Todo fue recogido, empaquetado, separado por valor. Nada quedó al azar. Cuando llegaron al espacio más interno, el ambiente cambió. Incluso los soldados, acostumbrados a la guerra y al saqueo, se movieron con cautela, no por respeto religioso, sino por intuición. Había algo distinto en ese lugar, algo que imponía silencio sin necesidad de palabras. Lo que encontraron, o no encontraron allí, marcó el inicio de un misterio que aún persiste. El objeto más venerado ya no estaba. Nadie supo explicar cómo ni cuándo desapareció. Solo quedó el vacío. Ese vacío fue interpretado de muchas maneras. Para algunos, era prueba de abandono. Para otros, señal de protección. Para el imperio, simplemente significaba que el botín no estaba completo. Con el saqueo terminado, llegó la orden final: quemarlo todo. El fuego no fue un accidente ni un exceso. Fue deliberado, metódico. Comenzó en las estructuras principales y se extendió como una lengua voraz alimentada por madera antigua y metales calentados al límite. El oro se derritió, las paredes colapsaron, el humo ascendió al cielo formando una columna visible desde kilómetros de distancia. Para quienes observaban desde lejos, parecía una señal. Para quienes estaban dentro, era el final de una era. Las casas cercanas siguieron el mismo destino. Luego, los edificios más importantes. Jerusalén ardió por días. No quedó rincón sin marcar por las llamas. Cuando el fuego se apagó, lo que quedó no fue solo destrucción física, fue desolación emocional. Un pueblo mirando los restos de lo que definía su identidad. El imperio no se quedó a reconstruir. No le interesaba gobernar ruinas. Su objetivo era otro: enviar un mensaje al mundo conocido. Y el mensaje era claro: ningún símbolo está por encima del poder imperial. Los sobrevivientes fueron reunidos. Algunos serían llevados lejos,
otros quedarían para trabajar la tierra, como recordatorio viviente de lo que sucede cuando se desafía al imperio equivocado. Las caravanas comenzaron a moverse hacia el norte, cargadas con fragmentos del templo, oro, bronce, recuerdos. Cada rueda que avanzaba alejaba un poco más la esperanza de restauración inmediata. Para Babilonia era una victoria total. Para Jerusalén parecía el final. Pero la historia rara vez termina donde creemos. A veces la destrucción no es un cierre, sino una pausa incómoda antes de algo inesperado. Y mientras los tesoros sagrados cruzaban el desierto rumbo a tierra extranjera, algo más viajaba con ellos, una lección que aún no había terminado de revelarse. El viaje hacia el exilio no fue solo un desplazamiento físico, fue una ruptura interna. Las caravanas avanzaban lentamente, cargadas de metales preciosos, utensilios fragmentados y personas que ya no sabían quiénes eran sin su ciudad. Cada paso alejaba a los cautivos de Jerusalén, pero también los despojaba de certezas que habían dado por eternas. Atrás quedaban las ruinas humeantes. Adelante, un destino desconocido. Babilonia no recibía a los vencidos con cadenas visibles. Los recibía con algo más complejo: reorganización. Allí, los exiliados no eran exterminados, eran absorbidos, reubicados, reeducados. El imperio entendía que dominar no siempre requiere destruir cuerpos, sino identidades. Los objetos del templo fueron llevados a edificios ceremoniales. No se escondieron, se exhibieron. Cada pieza era una prueba pública de supremacía. El mensaje era claro. Si esos símbolos habían sido tomados, entonces el Dios que los protegía había fallado. Al menos eso parecía. Para muchos exiliados, ver esos objetos en tierra extranjera fue más doloroso que la destrucción misma. Representaban recuerdos, promesas, una conexión directa con lo divino. Ahora colgaban en salas ajenas, bajo miradas que no comprendían su significado. Pero algo inesperado comenzó a ocurrir. Lejos de su templo, lejos de sus rituales, lejos de su estructura religiosa, se vieron obligados a replantearse su fe. Sin muros, sin altares, sin sacerdocio organizado, se vieron obligados a preguntarse una cuestión incómoda. ¿Dependía Dios de un edificio? Esa pregunta cambió todo. En Babilonia surgieron nuevas formas de reunión, conversaciones en casas, enseñanza oral, recuerdos transmitidos con urgencia, como si temieran perderse. La fe dejó de estar ligada a un lugar específico y comenzó a vivir en la memoria colectiva. Mientras tanto, el imperio celebraba. El rey se paseaba entre trofeos, convencido de haber demostrado su superioridad absoluta. Para él, los objetos sagrados eran pruebas materiales de una victoria espiritual. Pensaba que había humillado no solo a un pueblo, sino a su Dios. Pero el orgullo rara vez ve el panorama completo. Pasaron los años, décadas. Los exiliados envejecieron. Algunos nacieron sin haber visto Jerusalén jamás. Babilonia parecía eterna, sólida, indestructible. Sus murallas eran gigantescas, sus jardines legendarios, su poder incuestionable. Hasta que una noche, todo cambió. En una sala iluminada por antorchas, rodeado de nobles y música, el nuevo rey decidió cometer un error que nadie antes se había atrevido a cometer. Tomó los objetos traídos del templo y los convirtió en utensilios de celebración, no por ignorancia, sino por desafío. Beber en ellos no era solo una extravagancia, era una declaración. La sala se llenó de risas, brindis y arrogancia. Se celebraba la continuidad del imperio, la supuesta victoria definitiva sobre cualquier poder rival. Nadie imaginaba que esa misma noche se convertiría en el último capítulo de Babilonia como potencia dominante. En medio de la celebración, el ambiente se congeló. Una mano apareció, escribiendo en la pared. No fue una visión colectiva inducida por el alcohol,
fue algo imposible de ignorar. El silencio reemplazó la música. Las copas quedaron suspendidas en el aire. El rey palideció. Sus pensamientos se desordenaron. Nadie entendía el mensaje, pero todos comprendieron su gravedad. Cuando se llamó a un anciano exiliado para interpretar las palabras, la ironía fue evidente. El pueblo que había sido derrotado ahora traía la explicación del juicio. El mensaje no hablaba de ejércitos ni de batallas, sino de evaluación, peso, medida, final. Esa misma noche, el imperio cayó. Mientras la fiesta se apagaba, las fuerzas enemigas entraban en la ciudad sin resistencia. Las murallas, tan orgullosamente construidas, no impidieron el desenlace. Babilonia fue tomada con la misma rapidez con la que Jerusalén había sido destruida décadas atrás. El poder cambió de manos, y con él cambió el enfoque. El nuevo gobernante no vio valor en humillar religiones ajenas. Entendió algo que Babilonia ignoró. Permitir la restauración genera lealtad. Por eso, dio una orden inesperada. Los objetos sagrados serían devueltos. Después de 70 años exactos, los tesoros comenzaron el viaje de regreso. No como botín, sino como restitución. No como símbolo de derrota, sino como señal de un nuevo comienzo. El templo había sido destruido, la ciudad arrasada, pero la fe no solo sobrevivió, se transformó. Y ese fue el verdadero giro de la historia, porque el imperio que creyó haber derrotado a Dios desapareció, mientras el pueblo que perdió todo encontró una manera de reconstruirse desde las cenizas. El regreso no fue triunfal. No hubo trompetas ni multitudes celebrando. Fue lento, silencioso y profundamente emocional. Quienes emprendieron el camino de vuelta a Jerusalén no regresaban a una ciudad, sino a una ausencia. Muchos nunca habían visto el templo original. Otros lo recordaban solo como una silueta borrosa, una imagen infantil atrapada antes del exilio. Aún así, todos compartían la misma sensación. Volvían a un lugar que dolía. Cuando finalmente llegaron, la realidad fue imposible de ignorar. Muros derrumbados, calles cubiertas de polvo, espacios sagrados reducidos a cimientos ennegrecidos. Donde antes había luz, ahora había vacío. Donde había canto, silencio. Reconstruir no significaba simplemente volver a levantar piedras. Significaba enfrentar el recuerdo de la pérdida. Cada escombro removido era una memoria. Cada bloque colocado, una confrontación con el pasado. Y aún así, comenzaron. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. El nuevo templo no tendría el esplendor del anterior. Eso lo sabían todos. No habría cantidades ilimitadas de oro ni materiales exóticos traídos desde tierras lejanas. Esta vez, la construcción no se basaría en abundancia, sino en propósito. Algunos ancianos lloraron al ver los cimientos, no de alegría, sino de comparación. Sabían lo que había sido y lo que ya no sería. Los más jóvenes, en cambio, celebraban. Para ellos no era una reconstrucción, era un comienzo. Esa tensión entre nostalgia y esperanza marcó toda una generación. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Antes, la fe estaba anclada a un edificio. Ahora estaba anclada a una historia. Antes dependía de un lugar específico. Ahora había sobrevivido sin él. El exilio había enseñado una lección incómoda pero poderosa. Lo sagrado no se limita a muros. Esa comprensión transformó la identidad del pueblo. La obediencia dejó de ser automática. La adoración dejó de ser rutinaria. Se volvió consciente, intencional. Ya no se daba por sentada la protección divina. Se entendía como algo que implicaba responsabilidad. El recuerdo de la destrucción se convirtió en advertencia. Cada generación contaba la historia, no para alimentar el miedo, sino para preservar la memoria. Se hablaba del orgullo que cegó, de las decisiones precipitadas, de la confianza mal puesta en alianzas humanas. Y también se hablaba de la fidelidad que persistió,
incluso cuando todo parecía perdido. Porque la historia no trataba solo de un templo destruido, sino de un proceso de purificación, de cómo una fe acomodada fue sacudida hasta quedar desnuda, obligada a redefinirse. Los imperios aprendieron poco de esa lección, continuaron levantándose, convencidos de su permanencia, pero el tiempo demostró una y otra vez que la fuerza sin humildad siempre encuentra su final. El templo reconstruido se convirtió en un símbolo distinto. Ya no representaba invulnerabilidad, sino dependencia. No proclamaba superioridad, sino memoria. Era un recordatorio constante de que la grandeza no garantiza permanencia. Y aún así, ese lugar volvió a llenarse de oración. No como antes, no con la misma confianza ingenua, sino con una reverencia más profunda, nacida del dolor superado. La historia de Jerusalén quedó marcada para siempre, no como la ciudad que cayó, sino como la ciudad que aprendió, no como el lugar donde Dios fue derrotado, sino como el escenario donde quedó claro que Dios no depende de estructuras humanas para cumplir sus propósitos. Porque al final, el templo fue destruido, pero la fe sobrevivió. Y esa es una lección que trasciende épocas, culturas y creencias. Una advertencia para cualquier sociedad que confunda poder con permanencia, y un consuelo para quienes creen que perderlo todo significa haber sido abandonados. La historia aún tenía un último mensaje que entregar, uno que no se encuentra en las ruinas, sino en la reflexión que dejan. Toda historia que sobrevive al tiempo lo hace porque habla más allá de su época, y la caída de Jerusalén no es recordada solo por su tragedia, sino por lo que revela sobre la naturaleza humana. El problema nunca fue el templo. El problema fue creer que la presencia divina podía convertirse en garantía automática, que mientras las paredes estuvieran en pie, nada malo podría ocurrir. Esa confianza, sutil pero peligrosa, transformó la fe en costumbre y la obediencia en rutina. Cuando eso sucede, los símbolos reemplazan al significado. El templo pasó de ser un recordatorio de responsabilidad a un amuleto invisible, algo que tenía que funcionar sin importar las decisiones del pueblo. Y esa forma de pensar siempre termina chocando con la realidad. La historia demuestra que la protección divina no opera como un contrato mágico, no se activa por cercanía geográfica ni por tradición heredada, se manifiesta dentro de procesos más profundos, a veces incómodos, que impliquen corrección, ajuste y cambio interno. Jerusalén aprendió esa lección de la manera más dolorosa. El exilio no fue solo un castigo externo, fue una intervención, un corte necesario para evitar una corrupción mayor. Al perder su centro físico, el pueblo recuperó su centro espiritual. Paradójicamente, fue en tierra extranjera donde la fe maduró. Sin sacerdotes oficiales ni rituales grandiosos, la enseñanza se volvió personal. Las historias se memorizaban, los valores se discutían. La identidad ya no dependía de una ciudad, sino de una convicción compartida. Eso explica por qué cuando regresaron, no regresaron con la soberbia de antes, sino con cautela, con memoria, con una comprensión más sobria del poder y de sus límites. La experiencia los había transformado. Y ese patrón se repite constantemente a lo largo de la historia humana. Sociedades enteras han creído que su prosperidad las hacía invulnerables. Imperios han confundido estabilidad con eternidad. Individuos han asumido que sus logros eran señales de aprobación permanente, hasta que algo se rompe. La historia de Jerusalén funciona como espejo. No señala con el dedo, refleja, pregunta, incomoda, obliga a replantear qué sostenemos como intocable y qué estamos usando como sustituto de compromiso real. Porque cuando la fe se reduce a estructura, tarde o temprano la estructura se derrumba, pero cuando la fe se interioriza, puede sobrevivir incluso a la pérdida total. El templo fue reconstruido, sí, pero ya no ocupaba el lugar de antes en la mentalidad del pueblo. Ahora era importante, pero no absoluto, sagrado, pero no garantía, valioso, pero no invulnerable. Esa diferencia lo cambió todo. El mensaje final de esta historia no es de derrota, sino de advertencia y esperanza.
advierte sobre el peligro de la autosuficiencia espiritual y ofrece esperanza a quienes creen que el fracaso es definitivo, porque la destrucción no siempre significa abandono, a veces significa redirección. El fuego que consumió Jerusalén no extinguió la fe, la purificó, la despojó de excesos, la obligó a sobrevivir sin apoyos artificiales, y al hacerlo, la fortaleció. Esa es una verdad incómoda pero poderosa, que a veces perder lo que creemos indispensable es lo que nos permite descubrir lo que realmente sostiene nuestra vida. Jerusalén cayó, el templo ardió, el pueblo fue exiliado. Pero la historia no terminó ahí. Terminó con una comunidad más consciente, una fe más profunda y una lección que sigue vigente. Lo sagrado no se defiende con muros, se vive con coherencia. Cuando observamos esta historia a la distancia, es fácil verla como un relato antiguo, encerrado en libros y fechas lejanas, pero su fuerza no está en lo que ocurrió, sino en lo que revela sobre nosotros hoy. Porque Jerusalén no fue la única ciudad que creyó ser intocable. A lo largo del tiempo, sociedades enteras han construido templos invisibles, sistemas, ideologías, seguridades económicas, tradiciones que se convierten en muros de confianza absoluta. Y cuando esas estructuras parecen sólidas, olvidamos hacer las preguntas importantes. ¿En qué estamos confiando realmente? ¿En principios o en apariencias? ¿En convicción o en comodidad? El error de Jerusalén no fue amar su templo, sino usarlo como sustituto de responsabilidad, creer que la cercanía a lo sagrado garantizaba protección automática. Ese mismo patrón se repite cada vez que confundimos símbolos con compromiso. La historia no acusa, advierte. Nos recuerda que nada construido por manos humanas es eterno, que incluso lo más impresionante puede caer si pierde su propósito, que la verdadera fortaleza no está en lo visible, sino en lo que se sostiene cuando lo visible desaparece. Nabucodonosor creyó haber ganado una guerra definitiva. Pensó que al destruir el templo había demostrado su superioridad, pero su imperio no sobrevivió a su propio orgullo. Su nombre quedó asociado a ruinas tanto como al poder. El pueblo que fue derrotado, en cambio, aprendió a reconstruirse. No recuperó su grandeza de un día para otro, no volvió a ser el centro político del mundo, pero ganó algo más duradero: claridad. Comprendió que su identidad no dependía de una ciudad ni de un edificio, sino de una relación viva con sus valores y su fe. Esa es la ironía de la historia. El vencedor desapareció y el vencido perduró. Hoy, esta narración nos invita a reflexionar sobre nuestras propias murallas, aquello que creemos inmovible, aquello que defendemos sin cuestionar, aquello que usamos como escudo para no cambiar. Porque cuando llega una crisis, y siempre llega, lo que queda al descubierto no es lo que construimos, sino lo que somos. El templo de Jerusalén fue destruido una vez, pero su historia sigue siendo reconstruida cada vez que alguien entiende que la fe no es herencia automática, sino decisión diaria, que la espiritualidad no se conserva en vitrinas, sino en acciones coherentes. La caída de la ciudad no fue el final del mensaje, fue el inicio de uno más profundo. Un mensaje que dice que incluso cuando todo arde, algo puede sobrevivir, que el exilio no cancela el propósito, que la pérdida puede convertirse en punto de partida. Y esa es una verdad que trasciende religiones, épocas y culturas, porque todos en algún momento enfrentamos la caída de algo que creíamos indispensable, y es ahí donde descubrimos si nuestra confianza estaba puesta en estructuras o en fundamentos reales. Jerusalén cayó para recordar al mundo que lo eterno no siempre es lo que brilla, sino lo que resiste cuando deja de brillar. Toda gran historia necesita un cierre que no apague la reflexión, sino que la encienda. Y la caída del templo de Jerusalén no termina con fuego ni con ruinas, sino con una pregunta que sigue vigente. ¿Qué permanece cuando todo lo demás cae? El templo fue reconstruido, sí. Las paredes volvieron a levantarse, los rituales regresaron, pero nada volvió a ser exactamente igual. Porque después de perderlo todo, el pueblo entendió algo que nunca habría aprendido en la comodidad,
que lo verdaderamente sagrado no puede ser destruido por ejércitos. Lo que depende de estructuras, muere con ellas. Lo que vive en convicciones, sobrevive. Esa es la línea invisible que separa la fe heredada de la fe consciente. La primera se apoya en tradición, la segunda se sostiene incluso cuando la tradición desaparece. Jerusalén cruzó ese límite a un costo altísimo, pero el aprendizaje fue irreversible. Nabucodonosor creyó que el oro era el corazón del poder. Pensó que al derretirlo había vencido, pero el oro solo revela lo que siempre ha sido, un material brillante y temporal. Su imperio, construido sobre fuerza y orgullo, terminó como todos los imperios que confunden control con eternidad. El pueblo derrotado, en cambio, aprendió a vivir sin garantías visibles, y eso lo hizo más fuerte que cualquier muralla. Esta historia no glorifica la destrucción, la explica. Nos recuerda que a veces lo que se derrumba no es lo esencial, sino lo que estorbaba para crecer. Que perder no siempre significa fracaso, y que sobrevivir no siempre significa victoria. El templo ardió, pero dejó una lección encendida. Nos advierte del peligro de confiar ciegamente en lo que parece sólido. Nos invita a examinar qué estamos defendiendo con tanto empeño. Nos confronta con una verdad incómoda. Muchas veces no perdemos lo más valioso, perdemos lo que confundimos con lo valioso. Y eso abre una posibilidad poderosa. La posibilidad de reconstruir mejor, de creer con más profundidad, de vivir con mayor coherencia. La historia de Jerusalén no pertenece solo al pasado. Se repite cada vez que una sociedad confía más en sus símbolos que en sus valores. Cada vez que una persona cree que la fe es una herencia automática y no una decisión diaria. Pero también se renueva cada vez que alguien entiende que incluso después de tocar fondo, aún se puede volver a empezar. Si esta historia te hizo reflexionar, no la dejes aquí, compártela, porque hay mensajes que no fueron escritos solo para ser escuchados, sino para ser transmitidos. Y si quieres seguir explorando los relatos más impactantes, las construcciones más enigmáticas y las lecciones ocultas en las historias bíblicas que aún desafían a los expertos, haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla. La historia continúa y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Si te interesa descubrir la Biblia desde una mirada más clara, más humana y más reflexiva, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campana para acompañarnos en los próximos episodios y comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más que hoy se siente igual. La Biblia no es solo un libro de relatos antiguos, es una colección de historias humanas reales, llenas de decisiones y fe. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.